Como se darán cuenta, no quisimos poner, habíamos puesto mesas aquí al centro, pero se veía muy formal, daríamos la espalda, y entonces nos hemos distribuido alrededor para no estar juntos y poder hacer esto un poco más ágil, porque va a durar esta mesa todo lo largo del día. Lo vamos a dividir en 3 partes, iniciando en este momento. El título de la mesa es la etnoecología, una ciencia postnormal que estudia las sabidurías tradicionales. Y bueno, pues queremos agradecer a los organizadores de los 2 congresos pues la posibilidad que nos dan para poder dialogar con ustedes, establecer un debate alrededor de qué es esto de la etnoecología, cómo se come, de qué se trata, en fin. Y voy a dar, bueno, la mecánica de la mesa dividida en 3 secciones será la siguiente. Somos 10 personas las que vamos a participar dando nuestra opinión a 3 preguntas que hemos formulado los coordinadores de esta mesa, y los 8 participantes que darán su opinión lo harán 3 veces para contestar estas 3 preguntas. Y después en cada sección al final abriremos un tiempo para debatir, para platicar, para escuchar sus comentarios, y al final, hacia las 6 de la tarde, cerraremos con esta misma mecánica para, bueno, para finalizar nuestra intervención en este congreso. Una cuestión que me parece importante platicarles es quiénes son los 8 personajes o compañeros que nos acompañan el día de hoy para dar su opinión. Esto porque son gente que viene de diferentes experiencias. Tenemos a 3 compañeros que vienen de pueblos indígenas. La compañera, si no veo los nombres, Angelina, chamula, antropóloga y poetisa, ya vi tu libro, que va a estar con nosotros. Va a estar también con nosotros Genaro Vázquez, que anda por ahí, la mano, Genaro, compañero que está haciendo la maestría en Córdoba, España, de agroecología, y que tiene una experiencia en su pueblo, que es Tlaulotepec, en la Mije, en la Sierra Norte de Oaxaca. Es, perdón, profesor de la Universidad Intercultural, profesor de la Universidad Intercultural de Oaxaca. Y también tenemos con nosotros a Heriberto Rodríguez, que es autoridad de la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro. Él es agrónomo de Chapingo y es ahora la autoridad de este pueblo, que está localizado en los bordes de la cuenca del lago de Pascua, Michoacán. Después tenemos también a compañeros estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que se ofrece en el campus Morelia de la UNAM, y está con nosotros Erandi Rivera, ¿sí? Sí, quien va a estar aquí dando su opinión. Ella ha participado, ella está haciendo una tesis de licenciatura en la Huasteca Potosina con los TENE alrededor del tema de los huertos familiares. También está con nosotros Andrés Basante, que es estudiante, fue estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales y actualmente realiza sus investigaciones para defender la tesis de maestría en paisaje integrado, manejo de paisaje integrado en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental, con el tema de la conservación cultural y biológica del jaguar en la Chinantla, Oaxaca. Después tenemos a Andrés Camus, perdón, Andrés, que realiza un postdoctoral. Él es doctor en ciencias, ya tiene una amplia experiencia de trabajo en la Tarahumara en Chihuahua, y trabaja en la licenciatura en Ciencias Ambientales del CIECO de la UNAM. Muchas gracias, Andrés. Y finalmente, Arturo Argueta, el doctor Arturo Argueta, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en una sede, que no recuerdo su nombre, perdón, en Cuernavaca, Morelos, en el CRIM de Morelos, pues ampliamente conocido por sus trabajos de etnozoología, de etnobiología,
y pues con él quisiéramos cerrar cada una de estas 3 intervenciones. Él será el que hable al final, de tal manera que, de veras me estás sacando tú también, también tenemos a Fabiola, no me acuerdo su apellido. Fabiola del Rosario. Fabiola del Rosario, que está haciendo la maestría en Ecosur, en Chiapas, y también ha estado con nosotros en la licenciatura en Ciencias Ambientales, y ella desarrolla un tema de tesis de maestría que un tema de tesis es Envenenamiento por consumo de hongos. envenenamiento por consumo de hongos. ¿En dónde? En Chamula. En la Chamula. Bueno, creo que ya no me falta nadie más, bueno, Víctor Toledo y un servidor. Y creo que con esto damos pie a una introducción que nos ofrece el doctor Toledo sobre lo que es ecología, para, digamos, empezar a calentar esto que esperemos que sea un debate interesante. Pues muchas gracias, y le doy la palabra a Víctor. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia aquí. Sí, en realidad lo que voy a hacer yo, utilizando, creo que puede ser utilizar imágenes, es darles algunos elementos para comenzar a animar esta mesa, digamos, el tema de la ecología. Sin embargo, aunque voy a hablar sobre el tema de los 10 en realidad, quizás solamente la primera pregunta va a estar referida directamente a alguna práctica de este enfoque, y los otros dos son como consecuencias de la adopción de este enfoque. Ya vamos a ver ahora las preguntas. Y bueno, esa es la idea básicamente de la intervención de esta mañana. Voy a tomar unos 10, 15 minutos, creo, mucho, ¿no? Bueno, quisiera comenzar diciendo que el tema de la tecnología lo hemos estado examinando en varios congresos. No es primera. Estamos más jóvenes, incluso a lo mejor, y Elena ha sido la primera. En el congreso del 92, Congreso Internacional de Etnobiología, que estuvo en México, hubo una primera propuesta de intervención. Después lo volví a presentar en el Congreso de Oaxaca en 98, ahora sí, el Congreso Mexicano de Etnobiología. Después lo volví a presentar otra versión en el Congreso que hubo en Georgia, el Congreso Internacional de Etnobiología en Georgia. Y lo presenté en Brasil, ¿no es cierto? Fue el primer congreso, ¿verdad? El primer congreso de etnobiología y etnoecología de la sociedad brasileña, y hoy otra vez acá. Bueno, aquí sí que por lo menos esto permanece. Después de varios años, este enfoque sigue por ahí. Y bueno, nos da mucho gusto que cada vez hay, digamos, más personas, digamos, adoptando un poco esa línea. Buena parte de lo que voy a hablar acá está contenido en el libro que escribimos recientemente y publicó recientemente Narciso Barrera y yo, está justamente aquí atrás de la mesa para su venta. Que cuando es un libro sobre etnoecología, digamos, se llama Memoria Bicultural, la importancia económica de las sabidurías tradicionales. Este libro tiene por lo menos un par de capítulos dedicados al conocimiento tradicional y al tema mismo de qué es la etnología, y ahí voy a basarme para hablar de esto. También hemos preparado un pequeño dossier que lo hicimos, digamos, con algunos materiales de nuestras entrevistas sobre qué es la etnología, que también está aquí con ustedes, ¿no? Es un material que también trajimos para compartir con ustedes. Ya de entrada les quiero decir que ustedes que no estamos usando el término saberes tradicionales. Ahí hay una diferencia en la portada del libro. Estamos utilizando sabiduría. Y van a ver cómo los saberes tradicionales son parte de la sabiduría tradicional, pero no es toda la sabiduría, digamos, de una cultura tradicional, ¿no? Bueno, el problema hoy en día, digamos, el principal reto hoy en día de la ciencia es que la ciencia ha quedado desbordada por la complejidad de los procesos actuales, ¿no? Prácticamente, digamos, buena parte de los pensadores de contracorriente, vamos a ver algunos autores exactamente, están convencidos
que los métodos, los enfoques, las formas de realizar ciencia hoy en día han quedado rebasadas por la complejidad de los procesos de hoy en día, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué significa? Significa, digamos, que, por ejemplo, hoy en día necesitamos entender de manera articulada e integrada los procesos sociales y naturales ecológicos. Buena parte de la crisis de hoy en día también se debe a nuestra incapacidad para poder entender y, por lo tanto, digamos, predecir o establecer escenarios predictivos respecto a los fenómenos que nos están afectando, ¿no? Entonces, digamos, el siglo XX es un siglo de aceleramiento de todos los procesos: población, uso de energía, economía, uso del agua, contaminación ambiental, ¿no? A tal punto que hoy en día, digamos, la ciencia, como se ha venido practicando, pues sus estados, sus disciplinas, ¿no?, ha quedado rebasada y necesitamos enfoques de nuevo tipo, ¿no? Sí. Esta acción de Einstein es fundamental. No podemos resolver los problemas del mundo, digamos, con los mismos formas o enfoques de pensamiento con los que han sido creados. Esto, no olviden que la ciencia, que el mundo que hoy se ha construido es producto también de la ciencia. ¿Sí? La ciencia ha contribuido, ha creado los agroquímicos, ha creado los transgénicos, los científicos han creado la bomba nuclear. Hay premios Nobel por haber participado en la evolución de la bomba nuclear, de la bomba, ¿no?, atómica, etc. Entonces, digamos, la ciencia ha operado también como un factor, digamos, importantísimo para crear este mundo moderno que hoy tenemos y también de otra forma padecemos, ¿no? Así que, bueno, han surgido muchas contracorrientes actualmente: el pensamiento complejo de Remorá, los sistemas complejos de Rolando García, la complejidad ambiental de Lev, la ciencia postdogmal de Torres y Ravens. En los trabajos, digamos, de quienes están ocupados actualmente del cambio climático, ¿no?, el Global Change Science, el IGDP, la ciencia para la sustentabilidad, una ciencia para el manejo de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, uno de los principales problemas actualmente es que hemos sido entrenados como especialistas, digamos, que fragmentamos la realidad, ¿no?, y en la cual, digamos, se aborda siempre la realidad por pedazos. Esto podría ser superable, digamos, no necesariamente aboliendo las disciplinas o las especialidades, sino creando equipos de investigación que logren articular las partes, pero que al final, digamos, tengan unidad del conjunto, ¿no es cierto? Entonces, uno de los problemas actuales es poder superar esa limitación de la ciencia, que es la de la fragmentación de la realidad. Un ejemplo concretito: cuando nos pusimos a revisar, hicimos un atlas ecológico de México y Centroamérica, revisamos bibliografía entre 1900 y el año 2000 para todos los países sobre el tema de saberes tradicionales, sabiduría tradicional, y vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con el caso de los mayas de Yucatán. Bueno, pues tenemos 407 trabajos registrados con el tema de las prácticas productivas, encontramos 107 trabajos relacionados con los mitos, los ritos, las cosmovisiones, y encontramos 219 trabajos sobre el tema del conocimiento maya. Eso sucedió en buena parte con el resto de los trabajos, de los grupos, de tal forma que, por ejemplo, para el caso de los mayas encontramos cerca de 500 citas, ¿no?, todas sobre fragmentos o pedazos o aportaciones, digamos, que está muy bien, pero la pregunta es: ¿quién va a hacer el trabajo de integración? ¿Quién está haciendo el trabajo de integración? Hay, por supuesto, colegas de la península de Yucatán, varios colegas que lo están haciendo, por supuesto, ¿no? Entre ellos está Gamel Faust, está Sisubu Colunga y otros colegas que han trabajado en la parte de la integración. Yo recuerdo también el trabajo que hizo Miguel Ángel Vázquez sobre la región de Acandón en Chiapas, pasa lo mismo. Y lo que hizo Arturo Argueta para el caso de la Cuenca de Paz, era lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajos, pero todos abordan partes, y está bien, pues, pero hace falta el trabajo de integración. Llegamos finalmente a la idea, y ya todo el mundo quizás está, digamos, con el cual está bastante familiarizado, que es el tema del holismo, ¿no? Necesitamos buscar siempre esa visión interdisciplinaria o integrativa, holística del mundo, e insisto, no necesariamente, de hecho, prácticamente sería imposible que un solo individuo pudiera manejar todo, y entonces lo que nos estamos sugiriendo es la creación de equipos de investigadores, ¿no?, la integración de diferentes
disciplinas a través de la percepción de diferentes investigadores. De hecho, todo el trabajo que venció el premio Nobel, ¿no?, de la paz sobre el problema del cambio climático es el resultado del trabajo de cientos, quizás, ¿no?, miles de investigadores de todo el mundo, incluyendo mexicanos, que participaron en los diseños de los modelos para poder entender los procesos globales, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Congreso de Naciones? Bueno, tiene que ver con que, de alguna forma, cuando hablamos de etnobiología o de etnoecología, ya estamos, digamos, abordando la parte cultural, en la primera parte con el término de lo etno, que es de lo étnico, de lo cultural, y la parte biológica o ecológica, ¿no? Así que ya es una parte. Esto se lo voy a indicar. Bueno, la etnología es pues un intento, es uno de los tantos intentos, quizás anterior, quizás. Es decir, realmente no se sabe muy bien, el anterior ha surgido en el mundo un conjunto de disciplinas híbridas que justamente buscan remontar esto. Entonces, por ustedes ahora muchos ya nacieron con la palabra agroecología, que no existía hace 20 años, ¿no? Y que si la historia ambiental, que si la economía ecológica, la ecología política, la etnología es parte de estas disciplinas híbridas, ¿eh? Es parte de estas contracorrientes que se están creando en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, generalmente necesitamos hacer varias preguntas sobre la etnología. Yo voy a tratar de hacerlo más sintético para dar pie a la dinámica de nuestra mesa. Así que, bueno, para poder entender esto de la etnología tenemos que comenzar, digamos, hablando de una visión que suele olvidarse a buena parte del mundo, y fíjense ustedes cuya visión procede, y yo creo que ahí está el precursor. Este autor que voy a decir es el precursor de la etnología de una forma, de un autor que es nada menos que Claude Lévi-Strauss, que acaba de morir hace unas horas, el famoso antropólogo francés, quien en el capítulo primero de su obra El pensamiento salvaje, publicada en el año 1962, en francés, 64 en español, propone, es decir, sugiere algo que nunca nadie se había atrevido a decir. Fíjense qué importante. ¿Qué dice Lévi-Strauss en su capítulo aquel? Dice, existe otra ciencia, la ciencia de lo concreto, la ciencia neolítica, que es una ciencia, incluso ahí es un discutible, digamos, ahora si realmente era correcto su término de ciencia, ¿no? Pensamos que no. Pero, digamos, existe otro tipo de conocimiento que no es solamente el proceso científico. Y esta conclusión a la que llega Lévi-Strauss, tenemos que 45 años casi, ¿no? Esta conclusión a la que llega Lévi-Strauss, que él habla de una ciencia neolítica para hablar justamente de los pueblos agrícolas que él había visitado, ¿verdad? ¿No? Pues, digamos, pone a la larga todo el mundo, ¿no? ¿Qué es eso? Hay otra conciencia que no es la ciencia. Y bueno, pues quiero recordar que la edad o la historia de la especie humana es aproximadamente de 200.000 años, y nadie, por supuesto, va a negar que de los 200.000 años hasta hace 10.000 o hasta hace 300 años que surgió la ciencia, los seres humanos, por supuesto, que tenían conocimientos para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, digamos que toda la primera parte, que puede ser la ciencia paleolítica, entre comillas, y la ciencia neolítica precedió a la ciencia contemporánea. Otras formas de aproximación a la realidad a partir de un conocimiento, digamos, diferente, ¿no? Entonces, ese hecho, para mí, digamos, prácticamente conlleva una raíz, digamos, un pedestal sobre el cual, digamos, comenzamos a construir, digamos, este enfoque de la etnología, que ahorita van a ver cómo se relaciona con la etnobiología, etc., ¿no? Entonces, digamos, eso no hay que olvidarlo nunca. Los seres humanos tienen 200.000 años. La ciencia es su forma de conocer desde hace solamente 300 años, dentro de los 200.000 años de la historia de la especie. Por lo tanto, digamos,
el que los científicos de esta tradición tan reciente se interesen por el conocimiento de toda esa largura de 199.000 y tantos años, ¿no? Nos dice, digamos, algo muy importante, un reconocimiento para el carácter histórico, ¿no? Bien, lo siguiente. ¿Cómo podríamos rápidamente entender qué es esto de la etnoecología? Bueno, es muy sencillo. Aunque la etnobiología, digamos, surgió cuando botánicos, zoólogos, micólogos se acercaron a otra cultura a través de los informantes. Siempre he dicho que, digamos, que la mirada del científico hacia los otros conocimientos surge cuando el botánico, el zoólogo, el micólogo, el ornitólogo, digamos, se pone en contacto con el informante o el guía, ¿no? Porque, digamos, todo taxón va buscando las especies en los lugares más remotos y raros, ¿no? Inhóspitos, peligrosos, ¿no es cierto? Y por lo tanto siempre tiene que ser acompañado de un informante local. Ahí se hace el contacto entre el científico y el otro conocedor, ¿no? Y ahí empieza. Pero generalmente el problema, y aquí empezamos a meter un elemento para la discusión, digamos, una cosa es tomar a la planta o al hongo o al ave como el eje del conocimiento, así más bien de la exploración o de la investigación. Otra cosa es tomar al ser humano como el eje. En esta imagen que vemos allí está para ilustrar lo siguiente. El etnoecólogo se mete a los ojos de este señor, ¿sí? Se mete a los ojos y entonces se pone a ver desde su perspectiva. Es un poco un acto de transfiguración por el cual el investigador se mete al cuerpo, ¿no? Y ahora es del sujeto social. Aquí está, ¿no? Y bueno, ¿qué ven los ojos de este individuo? Digamos que es su productor rural primario. ¿Qué ve? Bueno, pues va a haber formas de relieve, va a haber subtipos de suelos, distintos suelos, va a haber arroyos, nubes, climas, plantas, animales, procesos, cambios, usos de esto, ¿no? Es decir, este individuo ve, digamos, y aquí otra vez la diferencia con la biología, no ve solamente organismos vivos, porque no puede separar la planta o el animal o el hongo, no lo puede separar del suelo, y el proceso de sucesión ecológica lo puede separar, por supuesto, de los fenómenos climáticos, de la cantidad de lluvia, de los tipos de agua, de los tipos de roca, de los fenómenos incluso astronómicos, ¿no? Entonces, digamos, metidos a los ojos del productor, ahora, pues entonces ya miramos como él, y por lo tanto nos interesa saber cuáles son el conjunto de conocimientos que tiene sobre ese conjunto que es su propia naturaleza, ¿no? De ahí se puede hacer mucho más complejo, solo un solo ejemplo. Ahora, pues no es el individuo, es la familia en realidad, ¿no? Es decir, es el agricultor o el productor o el pescador con la esposa y la familia, ¿no? Que además no solamente ven, en un instante ven su entorno natural, su paisaje, sino que lo ven a lo largo del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Y que ya en noviembre es diferente que en marzo y que en julio es diferente que en enero, ¿cierto? Entonces, esto ya implica una dinámica, eso lo llamamos el escenario giratorio, y esto a su vez, año con año se va volviendo una especie de forma natural, porque la experiencia va aumentando año con año. Bueno, la siguiente. Ahora, si nos metimos a los ojos de estos sujetos sociales, vamos a descubrir otra cosa más que es muy importante. Los conocimientos jamás aparecen separados de la creencia y de la práctica. Jamás. La gran limitante de la etnobiología ha sido que ha querido encontrar conocimientos tradicionales como si fueran conocimientos científicos. Y de ahí se ha intentado todo el tiempo hacer la comparación, y el ejemplo más notable son los sistemas taxonómicos. Todo el trabajo de Ben Berlin y de muchos más autores sobre las taxonomías, que es un trabajo, digamos, extraordinario,
y que generó una gran cantidad de publicaciones y de debates. Bueno, hoy nos estamos dando cuenta que generalmente en las culturas tradicionales la gente no tiene una taxonomía de plantas, tiene 2, 3, 4. No tiene una taxonomía de otros organismos, tiene muchas taxonomías diferentes, ¿no? Y un organismo pertenece a varios sistemas taxonómicos. Esto lo descubrí con varios trabajos, pero especialmente el trabajo de un colega brasileño que es con su tesis de doctorado sobre la etnoictiología, en la cual Gerardo Vargas, perdón, es un colega que se fue, colega brasileño, y no puedo recordado, pero bueno. Él encontró 5 o 6 diferentes taxonomías de peces en una sola cultura, ¿no? Esto indica que no tenemos que encontrar necesariamente, digamos, reflejado con un espejo la arquitectura del conocimiento científico en el conocimiento tradicional, ¿no? Esa es otra cosa muy importante que, digamos, estamos descubriendo, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes, el conocimiento tradicional siempre aparece ligado con el sistema de creencias y con el sistema de prácticas, el siguiente. De tal forma, y aquí llegamos ya a la definición de la etnología rápidamente, ¿no? De tal forma que el etnoecólogo se dedica a estudiar el complejo que existe en las culturas, en los individuos, en las familias, en las comunidades, que existe entre el conjunto de creencias o cosmos, el conjunto de conocimientos o corpus y el conocimiento de prácticas o praxis. Es decir, la K, que es el cosmos, representa la imagen o representación de la naturaleza, que es el acto de creer, la lectura o interpretación, que es el conocer, y el uso o manejo, que es el hacer. El complejo KCP, el complejo Cosmos Corpus Praxis, representa el núcleo, el objetivo central de la etnoecología. Digamos, aquí les muestro también que lo que llamamos saberes estaría, digamos, dentro de la estudio del corpus, y la sabiduría es el conjunto de las creencias, de los conocimientos y de la práctica, ¿no? Esto, digamos, sería, así para decirlo rápidamente, digamos, el tema central de este enfoque, ¿no? Ahora, en este análisis, que por supuesto implica un alto nivel de complejidad, ¿no? El ojo del analista no solamente se dedica a analizar el corpus de la praxis de la cultura o de la familia, ¿no? Sino que también hace una comparación con su propio conocimiento que tiene sobre la naturaleza de los ecosistemas, como quiere llamarle, que sería aquí esa parte con los incisos, el A' y el B', digamos, que se comparan como se ha hecho en la tradición antropológica entre el análisis émico y el análisis ético. Y por lo tanto, fíjense ustedes, al final de cuentas, la biología hace un trabajo de análisis comparativo, ¿no? De contrapunteo, digamos, entre la sabiduría tradicional que se apropia intelectualmente y materialmente un recurso, un ecosistema, una especie incluso, ¿no? Y lo que el ojo del científico ve en relación a ese recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí, porque vamos a ver más adelante, derivamos hacia una serie de preguntas de gran trascendencia. Este es como la Santa Trinidad de la tecnología. Siguiente. Y por supuesto, aquí hay que empezar a relacionar la K, la C con la P, no nada fácil, ¿no? Para poder tener una idea cabal de lo que sería, digamos, un análisis completo, holístico, digamos, de lo que sería el tema de la cultura. Así. Bueno, yo voy a terminar, antes de formar las preguntas, con lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Este enfoque ya se ha utilizado en varios trabajos. Narciso y yo hemos hecho el análisis para los mayas de Yucatán. Está también por ahí las publicaciones. Y se ha hecho para otros grupos, digamos, con más o menos cierto detalle. Solamente un ejemplo que les quiero mostrar de la Sierra Norte de Puebla, porque ayer estuvimos en la sesión de cafetales. La siguiente.
Bueno, por supuesto, siempre dentro del método metodológico se implica durante la visita a las comunidades también la realización de talleres en un tema que es, digamos, de investigación participativa, que prácticamente todos lo hacemos. Bueno, miren ustedes, el hecho de que nos metamos a los ojos del sujeto social nos permite descubrir muchísimas cosas. Les voy a poner este ejemplo de lo que hemos trabajado en el norte de Puebla. Esto que ven aquí, que parece una caguala o una selva, es un sistema agroforestal que se llama Huactaquiloyan, en lengua náhuatl. Huactaquiloyan, y bueno, el Huactaquiloyan, que quiere decir monte útil para los náhuatl del norte de Puebla, pues no es más que el cafetal bajo sombra del sistema número 5 para nosotros, ¿no? Es decir, lo que hablamos aquí como cafetal, desde los ojos occidentales, para las comunidades del centro de Puebla es el Huactaquiloyan, y para los huastecos es el telón. También descubrió, trabajó James Alcott. Y así hay para buena parte de grupos, incluyendo Indonesia, Uganda, donde se ha descubierto que lo que llamamos cafetales es el café que se introdujo a un sistema agroforestal autóctono, y en este caso puede ser extraordinario en sistemas mesoamericanos, ¿no? Y digamos, eso nos dio solamente, se siguen estudiando los cafetales bajo sombra y tradicionales, pero en realidad no son cafetales, es el café que se introdujo a un sistema que ya existía, un sistema mesoamericano, así es. Y bueno, pues allí el mantenimiento del Huactaquiloyan tiene que ver con que es la praxis, tiene que ver con el corpus, por ejemplo, con el sistema de la taxonomía náhuatl, en la cual se distinguen 14 o 15 familias, y digamos que hay toda una terminología y niveles jerárquicos sobre este sistema taxonómico. Y por supuesto que el productor náhuatl utiliza su conocimiento, ¿no?, para llevar a diseñar estos sistemas agroforestales, ¿no?, de gran riqueza, la siguiente, de tal forma que un Huactaquiloyan es un conjunto de especies, digamos, de la propia selva o bosque de la región, con especies introducidas, combinadas por sus usos, por sus valores como sombra para el café, pero, digamos, no es solamente el sauce del café. El elemento también, digamos, del cosmos, pues aparece en la multitud de plantas que utilizan el cafetal para allí y en las concepciones que tiene sobre la presencia de este Huactaquiloyan. Y al final, bueno, pues tenemos sistemas agroforestales enormemente ricos, con 140 especies útiles por hectárea. Imaginen ustedes qué sistema agroforestal moderno podría tener 140 especies útiles juntas, ¿no? 140 especies útiles. Ese es el resultado de todo un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y en el cual, pues sí está el café, pero además del café está la pimienta. Ahí está la principal cooperativa orgánica de café y de pimienta del país, está allí, que es la Tocepa. Está entre los productos comerciales está la macadamia, la canela, el lichi, la pimienta, el maracuyá, la guayaba, el mango, la caoba, el cedro y claro, el café. Entonces, digamos, si seguimos viendo solamente como un cafetal, pues estamos perdidos, porque en realidad esto es una cosa mucho más compleja. Y entonces, para diseñar una propuesta alternativa de producción sustentable, tenemos que pensar en toda la gama de productos que están alrededor del café, y es lo que está haciendo la cooperativa, ¿no?, para diversificar su producción y insertarse en diferentes mercados, incluyendo la parte del autoconsumo. Bueno, ya les di muy rápidamente, por un tiempo, yo que ya me voy a parar ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es, a grosso modo, ¿no?, el ojo ecológico. Insisto, el principal aporte o el principio fundamental es hay que ver, digamos, hay que hacer la conexión entre los procesos extraculturales y naturales o biológicos, botánicos. Hay que hacer la conexión a través de la introducción del investigador en la perspectiva del productor local, ¿no?, fundamentalmente. Y claro, tiene que ver mucho con el ojo de la antropología, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí ustedes, con esto de por medio, quisiéramos ahora preguntarles a nuestros
invitados, que son 8, como ya los ha presentado Narciso. Les vamos a dar a cada quien 10 minutos para máximo, digamos. Vamos a estar rigurosísimos. Tú vas a ser encargado de aplicar el latín. Para opinar sobre las siguientes 3 preguntas, y vamos a tener tiempo, creo que como media hora, para abrirlo para todos ustedes, para que participemos en esto, ¿no? Bueno, ustedes. La primera pregunta va a ser metodológica, fundamentalmente. Metodológica. Ya que vimos esto, y de acuerdo a tus propias experiencias, que son de diferente grado, y hay diferentes miradas aquí también, ¿cuáles serían los mecanismos más efectivos para hacer esta interpretación correcta, ¿no?, del fenómeno de la cultura, digamos, relación con la naturaleza? Esa, digamos, es la primera pregunta. La segunda pregunta va a tener que ver con... un poco más. Sí, digamos, ¿cuál sería el valor de realizar un trabajo? Si un investigador desde cualquier origen, digamos, ¿no?, puede ser un antropólogo, un geógrafo, un agrónomo, un botánico, un zoólogo que se aproxima a las culturas tradicionales, y una vez digo en la cuestión de la ecología, para ustedes, ¿cuál sería, o de su experiencia, cuál ha sido, o cuál puede ser el método ideal para entrarle a esto? ¿Sí? ¿Y con qué problemas se han enfrentado? ¿Qué han visto durante su experiencia que, digamos, que puede ser favorable o no puede ser favorable? En fin, ¿cómo empezar, cómo terminar? ¿Qué recomiendan? Etcétera, ¿no? Sí. La segunda pregunta tiene que ver, vamos a tratar a partir de las 12 del día. La segunda pregunta tiene que ver ahora con la actitud del investigador frente a las culturas tradicionales. Y entonces, en realidad, vamos a hablar del diálogo de saberes, ¿no? Es decir, ¿solamente somos un ojo observador nada más? ¿O somos un ojo que quiere dialogar? Son objetos, son sujetos sociales, ¿cierto? Entonces, el tema del diálogo de saberes, que ahorita está por todos lados, ¿no? En el Congreso de Ambientalistas, en el Congreso del Mercado de Educación Ambiental de Argentina, acabo de estar, y tuvo 3 o 4 meses sobre el tema de diálogo de saberes hasta ahorita. Y además, es muy importante, en el contexto de México, donde estamos viendo muchos fenómenos muy interesantes, por ejemplo, la creación de las universidades interculturales indígenas, y yo recomiendo que el próximo congreso va a ser en Villahermosa, ¿no es cierto? Yo recomiendo que se invite a las universidades interculturales indígenas. Hay cerca de 9 o 10 universidades interculturales indígenas donde están los jóvenes estudiando materias como agroecología, etnoecología, la carrera de desarrollo sustentable. Hay cerca de 3.000 estudiantes de origen indígena o al menos rural. Entonces, los etnobiólogos o la etnología no se puede quedar aparte de este proceso académico muy importante, ¿sí? Entonces, el diálogo de saberes, ¿no? Y de hecho, por aquí tenemos tanto a Genaro Vázquez, que es profesor de la Universidad Cultural en Oaxaca, como a Heriberto, en cuya comunidad están ya casi concluidas las instalaciones de la nueva Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Sabemos ya cómo están, o sea, no podemos quedar los investigadores aislándonos de estos procesos culturales y educativos muy importantes en el país, ¿no? Entonces, ya lo sabes, sería la segunda pregunta. Y finalmente, la pregunta tercera para la tarde va a ser el compromiso del investigador con su trabajo de investigación, pero también con los sujetos, con las comunidades, con las culturas, con los pueblos con los que trabaja. El problema del compromiso, sobre todo frente a los durísimos procesos de destrucción biológica y cultural que tienen lugar en México, en América Latina y en el mundo, ¿no? Porque sí está una cosa muy preocupante, digamos. Aunque se ha más o menos logrado amortiguar el golpe contra la parte de la diversidad biológica a través de lo que sabemos el sistema de áreas protegidas, etc., pero los pueblos están siendo arrasados y las lenguas están siendo exterminadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el compromiso del investigador, ¿no? Todo esto es derivado, digamos, de este enfoque que de alguna forma nos invita a dar un paso adelante, digamos, respecto a lo que siempre hemos venido haciendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Los querían que algo más? Bueno, yo entonces por mi parte estuvo todo y te dejo a ti. Sí.
Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Fabiola con la sugerencia de que sea lo más estricta sí, el tiempo, ¿no? 10 minutos máximo. ¿Hablo así, apenas No, Hola, buenos días. Primero, antes que nada, ver que estas preguntas no se pueden ver por separado. La metodología, el diálogo de saberes y el compromiso que tenemos es integral, no se puede separar. Bueno, la cultura y la naturaleza, consideradas no solo como una dimensión general y abstracta de la vida social, sino también como una variedad de mundos concretos, de creencias, de conocimientos y prácticas, ha sido el principal objeto de reflexión de la etnoecología. Esta perspectiva teórica metodológica pretende romper con la posición de los que, fascinados por un modelo lingüístico, conciben a la cultura solo como un texto o solamente como un lenguaje. El tema de cultura y naturaleza aparece también estrechamente muy relacionado con la identidad. Son estos temas complejos que deben ser abordados con urgencia, dado la fuerte presión que ejerce un sistema hegemónico y dominante bajo un modelo utilitarista y racionalista, con una pretensión positivista de un saber puro y de una validez universal ante nuestros diversos pueblos. Nuestra tarea entonces como etnoecólogos consiste en el reconocimiento de los pueblos como distintos. Es también una tarea del etnoecólogo la revitalización de costumbres y defensa de las tradiciones. Es importante señalar que hasta la fecha existen muchos trabajos etnobiológicos y etnoecológicos también que carecen de una problemática y no persiguen aún un fin claro. Para que un tema requiera de una investigación, creo yo, que debe presentar un problema y una interrogante que se pretenda resolver, ya que si lo que se pretende es de documentar o de describir un conocimiento, sería mejor dedicarnos al cine, o a la literatura, o al periodismo. Es fundamental que en toda investigación haya una problemática. Es también importante señalar que muchas veces nuestra problemática académica no corresponde a una problemática vista desde la comunidad. Y es aquí donde nos damos cuenta que estudiar a un otro cultural significa también tornarse consciente de uno mismo en cuanto a postura y a forma de vivenciar el mundo. Hablamos entonces de una relación que es dinámica y que es dialéctica, lo que nos lleva implícitamente a reflexionar que uno de los problemas de la etnoecología es la definición de lo tradicional. Hoy en día es difícil concebir a las comunidades como aisladas de los procesos nacionales e internacionales. Hoy en día las poblaciones rurales, indígenas y mestizas se encuentran interconectadas en procesos macrosociales y existen múltiples cruces socioculturales entre lo tradicional y lo moderno, que es cosa muy importante que debemos de considerar en los estudios que relacionan la cultura y el ambiente. Es decir, se trata de que no ver a los pueblos como estáticos, sino ver que están en un constante cambio, con una modernidad que ejerce un fuerte poder hacia ellos. Si nosotros tendiéramos a verlas como estáticas, tendemos a la extinción de estas, porque es darnos cuenta que la cultura está en constante movimiento. Tenemos también que cuestionar esta tradición en coexistencia con lo moderno y no sujetarla a verlo como estático, porque si no también tendemos a idealizar a una cultura. No debemos de negar este dinamismo y estar bien conscientes que estamos en un proceso de que la cultura es una metamorfosis colectiva, es un hacernos juntos con nosotros como investigadores, junto con ellos, ¿no? No se trata de verlos hacia afuera,
o hacia adentro, sino de ir caminando, construyendo cosas nuevas. De esta manera, la identidad de los pueblos no es vista como una etiqueta, sino como un proceso dinámico y cambiante que surge de la alteridad y de la otredad. En términos de Jiménez, se habla de una identidad de espejos, es decir, resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Se trata de comprender y de conocer a un otro con todos los sentimientos, es decir, no solo con la vista, sino también sentirlo, olerlo, tocarlo, probarlo. Esto nos da herramientas de que no debemos de ver la etnoecología solamente en relación a la producción, sino que debemos de tomar también herramientas de la antropología como lo son la fenomenología, como es la hermenéutica, como es la etnografía, y una cuestión muy importante es la investigación-acción participante. Además de tomar un contexto histórico, pero no solo verlo como un pasado, sino como un presente y como una proyección hacia el futuro. Y bueno, quería terminar esta parte compartiendo con ustedes no sé si se pueda poner, una canción de un grupo de rock Tzotzil, donde precisamente se ve esto, ¿no? Que la cultura no es estática. Ahí está, es un video. Bueno, este es un video originario de la cultura Tzotzil, específicamente de Chamula. Es un canto tradicional, no de Chamula, no, pero el grupo es de Sinacantán. Y bueno, es el Bolomchón. Y aquí vemos cómo se pone en vigencia la lengua, cómo se pone cómo existe la relación a través del canto, a través del arte, a través de las creencias, y la tradición sigue. Es que no tiene. El grupo se llama Saxebul, que quiere decir relámpago. Y bueno, vemos cómo está cargado de significados, ¿no? Como lo podemos ver.
bueno, ahí se los dejo después por si lo quieren. Lo único que quiero señalar aquí es cómo a través de la música, a través de la cultura también podemos llegar a sensibilizar, ¿no? Podemos llegar a... Es un método también muy útil que podemos tomar para fortalecer, revalorizar la relación del hombre con la naturaleza y ver también el grupo es Tzotzil, pero también tiene 2 integrantes japonesas, entonces se ve ahí la interculturalidad, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí queda mi participación. Le voy a dar la palabra a Andrés Camus para que haga la reflexión respecto a su propia experiencia. Híjole, me agarraste haciendo la tarea. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a Narciso, a Víctor por la invitación y bueno, me siento contento de poder compartir mi experiencia con ustedes. Me voy a permitir leer un fragmento de mi tesis doctoral un poco para que vean cómo pensaba hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, la idea de que las comunidades rurales tradicionales de México practican un uso múltiple, tanto de recursos como de ambientes, fue planteado originalmente por autores como Víctor Toledo, Robert Bay, Alcorn, Sizungu y Colunga, Caballero y Mapes, etc., ¿no? Y obviamente pues estos autores han desarrollado su experiencia en la documentación y caracterización del uso múltiple en diversos contextos culturales y ambientales. Hoy en la actualidad se reconoce ampliamente que esta estrategia, la del uso múltiple, permite a las comunidades rurales maximizar el uso de distintos ambientes, obteniendo de ellos una alta diversidad de productos frecuentemente asociados de manera específica a cada tipo de ambiente. También se reconoce que en el caso de los recursos bióticos, el uso múltiple de los recursos integra prácticas de manejo a diferentes escalas de organización espacial y temporal. A nivel de individuos o poblaciones se han descrito, por ejemplo, técnicas de manejo que van desde la recolección o la tolerancia hasta el fomento, la inducción o el cultivo de poblaciones de especies de alto valor cultural. A nivel de comunidades o el paisaje se han identificado técnicas que implican el manejo de la vegetación y que pueden dirigir procesos ecológicos tales como la sucesión o que buscan asegurar el mantenimiento de altos niveles de diversidad biológica. Un marco conceptual adecuado para analizar el conocimiento tradicional en relación con el uso múltiple de los recursos es el de la etnoecología, que de acuerdo con Barrera Basols y Toledo, constituye un acercamiento interdisciplinario al entendimiento de la percepción, intervención y transformación de la naturaleza por las sociedades humanas. Ello puede analizarse sobre la base de un complejo sistema de apropiación de la naturaleza que incluye el cosmos, que sería el sistema de creencias o la cosmovisión, que permite analizar la concepción del mundo por un grupo humano. El corpus, que sería el sistema cognitivo y de conocimientos de tal grupo humano, y la praxis, que sería el uso y el manejo de los elementos y sistemas de la naturaleza por el grupo humano en cuestión. Ahora bien, las culturas, un supuesto básico de este esquema del uso múltiple de los recursos, parte de la idea de que las culturas indígenas conforman sistemas socioecológicos de alta resiliencia, en el cual las estructuras sociales de conocimiento y las prácticas tecnológicas convergen en un modelo de manejo integral de los ecosistemas que se ajusta continuamente a las condiciones cambiantes de la cultura y el medio, así como de acuerdo con el desarrollo de los conocimientos y experiencias. Esta forma de manejo corresponde a lo que ha sido denominado por algunos autores como manejo adaptativo. La relevancia de los sistemas cognitivos y prácticas de las sociedades tradicionales ha motivado numerosos estudios que documentan los patrones de aprovechamiento de los recursos naturales en comunidades indígenas y campesinas. Tales estudios han sido considerados como parte de una estrategia para generar alternativas de manejo, reconociendo que el conocimiento tradicional es fundamental para lograr los objetivos de conservación y sustentabilidad ligados al aprovechamiento de los recursos. Documentar el complejo cosmos, corpus, praxis que poseen las culturas indígenas puede ser sin duda una clave en esta búsqueda, pero como algunos autores sugieren,
esta posibilidad puede y debe vigorizarse vinculando los sistemas de conocimiento tradicional con los conocimientos técnicos científicos, como los que brinda la ecología, la etnoecología y la denominada ciencia para la sustentabilidad. Bueno, quizás en este pequeño párrafo estoy quizás como tratando de compartirles la forma en la que yo me inicié en este proceso de trabajo. Ahora le llamo pues trabajo para la vida, pero bueno, tenía esta formación muy desde la perspectiva de un desarrollo de investigación científica. Pues para responder un poco la primera pregunta, me parece que en términos metodológicos tenemos acceso a un mosaico, a un amplio mosaico de instrumentos metodológicos que permiten fortalecer y engrosar este cuerpo del conocimiento que estamos denominando como etnoecología. Pero en realidad, debo ser honesto, la experiencia me ha llevado como a vivir cierto tipo de contradicciones y actualmente, un poco como en donde estoy parado es en la perspectiva de preguntar, bueno, ¿quién es el que pregunta y quién es el que responde, ¿no? En este encuentro y en este contacto que yo he tenido con las culturas del norte de México, en realidad se me ha cuestionado profundamente cuál es el origen de las preguntas de investigación y cuál es el sentido de las respuestas que se les tiene que dar. Entonces eso me ha llevado a verdaderamente reubicarme mucho en el planteamiento de cómo acceder o cómo generar un proceso de conocimiento. En este sentido, esta perspectiva de generar el diálogo de saberes o de sabidurías, a mí lo primero que me sugiere es que lo que tenemos que generar es ese escenario para poder generar este diálogo intercultural. Y esta visión o este acercamiento desde la visión del científico que estudia me parece que es unidireccional y poco exitosa en la búsqueda de este diálogo entre culturas. En este sentido, a mí me parece que el que pregunta y el que responde tendría que ser, digamos, planteado en un escenario de un contexto común, en donde quizás todos nos situemos en el mismo barco, ¿no? Es decir, la crisis ambiental pues, nos pega a todos, ¿no? Entonces, la primera distinción que tendríamos que hacer es que pues, todos somos seres humanos que estamos tratando de generar respuestas y soluciones a problemas complejos, ¿no? Entonces, con esto yo pues, dejaría esta primera participación. Gracias. Paso el micrófono a Gandhi. Bueno, pues la verdad es como un placer que también dentro de la ciencia, pues establecer como un diálogo, ¿no? Y realmente ver diferentes perspectivas, diferentes como historias de vida. Venimos de varias formaciones y creo que los espacios del diálogo, si queremos también dialogar con otros saberes, pues también tienen que empezar desde la ciencia, ¿no? Porque si hay varias profesiones y varias disciplinas, pues es hora de dialogar y no hacer meras traducciones, ¿no? Porque a veces queremos traducir toda a nuestra historia y a nuestra formación. Bueno, las imágenes no se ven tan bien, pero la palabra es Ceci Beca. Y bueno, aquí podrán el profesor Arturo Argueta y Heriberto corregirme, pero ¿qué es Ceci Beca? ¿Por qué estamos aquí? O sea, hablar de esto sensible y lo cotidiano. Bueno, Ceci Beca, en purépecha, es vivir bien, vivir feliz, y tiene más allá una connotación de vivir en armonía, vivir en comunidad. ¿Por qué estamos aquí? O sea, reconocemos que hay una forma de conocimiento o una forma de ver al mundo esta relación con la naturaleza en un espacio dominante. Una ciencia, pero han coexistido otros saberes y que también tiene que ver con relaciones de poder y que estos diálogos han sido muy verticales. ¿Y por qué empiezo con Ceci Beca? A mí me llamó mucho la atención que platicando en fiestas y con gente purépecha que son profesores, las señoras que estaban haciendo la comida, decían, bueno, es que a ustedes les interesan los saberes locales, cómo nos relacionamos con la naturaleza, y nos proponen, no, es para diseñar proyectos de desarrollo de los pueblos. Y cuando nos han preguntado, para nosotros, ¿qué es vivir bien? ¿Qué es desarrollo?
O sea, la palabra, más allá de un descriptor de los elementos tangibles, que hay una carga pues hasta energética, tiene un sentido y está dentro de un contexto. Y la palabra es una expresión de lenguaje, ¿no? Más allá del cuerpo, otras expresiones del arte, la práctica. Entonces dije, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, una vez un profesor, el profesor Néstor Dimas, me lo encontré en un encuentro, que ha trabajado también con temas de educación cultural, dice que se reunieron filósofos y gente perteneciente a la cultura purépecha, dicen, bueno, nosotros, ¿qué concepto desde nuestra lengua significa el desarrollo, no? Entonces dijeron el Cecileca. Y la siguiente, y pues este es el tema de desde la lengua, desde las tierras purépechas, desde ver esos paisajes, pues ya tengo una visión, porque estamos aquí, es un tema, ¿no? Más allá de generarnos, descubrir otros, o sea, descubrirnos, reconocer estos conocimientos de esta ciencia que ha dominado, y pues es vivir bien, ¿no? Y es por qué nos interesa la relación hombre-naturaleza y en un espacio. ¿Puede decir? ¿Me vuelvo? Y pues también me llamó la atención porque en Álamo, en la Universidad Intercultural, había otro profesor náhuatl, que es ingeniero agrónomo, y que decía, es que nosotros queremos generar nuestras palabras que signifiquen desarrollo y vivir bien, ¿no? No que sean traducciones y nos quieran decir, sí, esto es desarrollo. ¿Y qué es o sea, que nos interesa esta relación hombre-naturaleza en un espacio que es en lo cotidiano, ¿no? Y que no solamente es en las zonas rurales o en los grupos originarios, ¿no? También nosotros pasamos, pues ahora que la mayoría somos citadinos, pues también establecemos una relación con la naturaleza, ¿no? Y en un espacio, pero pues que ya nos hemos alejado un poco. Entonces también sentir que es algo cotidiano, ¿no? Que se vive, no es algo de, solo los grupos originarios. Y pues podemos ver como varias relaciones, y también pues toda esta relación con la naturaleza ha habido como un manejo de la naturaleza, un impacto, ¿no? Y pues también hemos visto que hay un modelo que domina desde la ciencia, de la ciencia, pues en este momento que se está haciendo una crítica, ¿no? De lo disciplinario, de ver cómo integrar varias disciplinas, establecer diálogo. Entonces, pues también es como reconocer estas otras formas que han sido despreciadas, ¿no? Y que han existido y que están en resistencia. Y no quiere decir que se están descubriendo, ¿no? Sino que ahí está. Y es el tema de querer dialogar con otros saberes. Y el tema es cómo vemos, ¿no? Yo en el tema de la ecología creo que si bien es cierto que estamos reconociendo que no hay una dicotomía entre hombre y naturaleza y que queremos hacer una ciencia integral o hacer una aproximación más cercana a los saberes de otras personas, no creo que como etnólogos o gente que estemos interesados nos metamos directamente a la mirada, ¿no? Sino que simplemente es una lectura más cercana de lo que la gente está viviendo. ¿La siguiente? Y a veces el tema de la vista, ¿no? Si no tienes una pregunta, no tienes un interés o de acuerdo a lo que vives en tu entorno, pues a veces como que no ves borroso, ¿no? Siempre debe haber como preguntas, intereses, pasiones, y pues generamos una ventana de conocimiento, ¿no? En nuestra experiencia, en nuestro contexto. Y pues hay varias. Está la ciencia, que pues ahora a veces hasta se hace dogma, ¿no? Es como de antes era, lo dice Dios, ahora está comprobado científicamente y pues qué es ciencia, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me interesa es como el tema del diálogo, y del diálogo entre estas ventanas diversas de conocimiento que hay en el mundo. Y también pues depende, o sea, estas visiones de conocimiento, estas ventanas pues dependen desde el ente que lo vemos, ¿no? Entonces la importancia de reconocer dónde estoy parado, mi origen y qué es lo que quiero. Y bueno, aquí podríamos decir que hay varias lecturas, ¿no? O sea, una primera parecía es una persona que está vendiendo plantas, o la persona interesada en la cuestión de botánica meramente es ver qué planta es y cuál es su importancia económica. O la etnobotánica, ¿no? La relación hombre con la planta y la cosmovisión.
Y esos pueden ser como acercamientos a la ciencia, o sea, la visión ética, ¿no? Que puede ser desde una ciencia disciplinaria o esta propuesta de la etnoecología de verlo de una manera más integral. Sin embargo, desde la etnoecología va a ser una interpretación que queremos acercarnos a dialogar con la gente. Pero la señora me puede decir otra cosa, ¿no? O sea, que es del diario Chantolo, que el té es como talán, y que la flor es cachihuitl, y que es como todo el tema de también son ceremonias, o sea, es una temporada de Día de Muertos también para las ceremonias de Zipac, que es el dios del maíz, ¿no? Entonces hay varias lecturas de esa foto, ¿no? Y también reconocer que la etnoecología son fotografías, y que esas fotografías no hay que hacerlas dogmas, ¿no? Porque están cambiando. Es una interpretación desde varios, o sea, desde tus intereses, tus preguntas, pero no hacer dogmas a los saberes locales desde la investigación, están cambiando. O este tema de que dicen hablar de tirar paradigmas, pero a veces paradigmas se vuelven paradigmas, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí está padre, nosotros una interpretación. ¿Y por qué estos saberes? ¿Por qué esta interpretación nos interesa? Porque queremos encontrar un diálogo y que se reconozcan las otras cosas, ¿no? O sea, las otras formas de ver al mundo y el tema de coexistir y vivir en armonía. ¿Por qué no llegar a esto de lo sensible, ¿no? O sea, el tema de la razón y tener ciertos datos y conocimientos está bien, pero ese conocimiento en el tema de cómo quieres vivir, ¿no? Con la intención de vivir bien. O bueno, ya cada quien define su vivir bien. Pero es importante documentar esos saberes que no se han reconocido, y también ese diálogo de saberes tanto de la ciencia como los que han coexistido y apenas están reconociendo desde la ciencia, pues se pueden construir nuevos saberes que pueden ser vigentes para la resolución de problemas que estamos viviendo, ¿no? O sea, por el no hacerle caso a la diversidad de saberes que pues, coexisten, ¿no? O sea, se pueden generar nuevos saberes, y no hay como el tema de lo tradicional y lo moderno, ¿no? Los han coincidido mucho con Fabiola. O sea, está vivo, es una cuestión que algo que está vivo y que estamos fluyendo, nosotros viajamos, las plantas viajan, los animales viajan, o sea, todo es muy móvil, y entender que pues la ciencia es una herramienta, ¿no? Que no nos va a dar la realidad, pero sí nos da un mapa de México, pero ya tenemos como herramientas para tomar decisiones, pero no es una representación. Y pues el cómo, pues la verdad creo que el tema es bien importante, es el caminar, el trabajo de campo, y ser muy cuidadosos de no querer hacer traducciones, ¿no? Decir, no queremos dialogar, pero tú hablas con una persona y te habla de las plantas y todo eso, todo lo quieres hacer, o sea, traducir a tu historia de vida, desde que soy biólogo, desde que estoy ciencias ambientales, y no entendemos como las lógicas, ¿no? Las lógicas, o sea, ¿desde dónde surge ese pensamiento, la esencia? O sea, dialogar y entendiendo la lógica, ¿no? No haciendo traducciones meramente a nuestros intereses. Y eso es lo interesante, o sea, si reconocemos la diversidad biológica y la diversidad cultural que ahorita están relacionadas, pues ¿por qué no también reconocer esa diversidad de saberes? Para mí es como el tema del trabajo de campo, el caminar, el sensibilizarte, ¿no? O sea, no solamente es la vista o la razón, sino como es reconocer los sentidos de los otros sentidos, ¿no? Que la naturaleza humana crea mucho en que hay otras expresiones del arte, del lenguaje, que es el arte, y que por ahí podemos llegar más a lo profundo del ser humano. Y para mí también es como esta propuesta de etnoecología, pues es una de tantas, ¿no? Porque ha habido muchos intereses, y pues el tema de reconocer la historia, y no solo la historia ambiental, la historia natural, sino también la historia de la ciencia. Ha habido mucho, desde las ciencias sociales se ha trabajado mucho el tema de los saberes, y o sea, como hacer profundizar en lo que se ha hecho, y pues puede haber métodos que pueden ser muy vigentes para hacer esta integración, ¿no? O sea, hacer toda una historia de lo que ya se ha hecho, y a veces decimos que estamos consiguiendo cosas nuevas, métodos, pero pues remontamos a la historia. Entonces, pues es mi participación. Le voy a dar la palabra a Andrés Basante. Hola, hola. Pues buenos días. Igualmente, gracias a Víctor y a Narciso por haberme invitado a participar. Bueno, en relación a la primera pregunta
sobre la metodología, un poco más yéndonos a eso. Yo creo que bueno, voy a dar mi opinión desde mi formación de ciencias ambientales, que yo creo que va a ser distinta a la posición como etnocólogo de otros profesionistas, ¿no? Bueno, en principio creo que para trabajar con los etnos, con los pueblos, se necesita conocer la historia, ¿no? Un pueblo sin historia, pues no es pueblo, ¿no? Eso yo creo que es algo de una importancia extrema, ¿no? Entonces el etnoecólogo que pretenda trabajar con una cultura, con un pueblo, y que no realmente se empape de la historia, del contexto, pues no está empezando bien, ¿no? Entonces creo que el hacer un marco histórico de lo que se plantea hacer del tema de estudio es crucial, ¿no? Luego me gustaría comentar algo en relación a los pueblos originarios del mundo, a las culturas tradicionales, ¿no? Por lo menos en el caso de Mesoamérica, pues por lo mismo, por hacer una revisión histórica de los pueblos, es necesario, yo creo que enfatizar y por lo menos tenerlo presente, que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Que bueno, que las culturas indígenas a lo largo de estos 500 años desde que llegaron los europeos han venido sufriendo una conquista, bueno, realmente perdón la palabra, muy cabrona, ¿no? Que si no la vemos como es, y que actualmente en estos tiempos sigue sucediendo y de una forma mucho más avasalladora, mucho más fuerte, también mucho más sutil, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, pues está muy compleja la situación, ¿no? Entonces, digo, no quiero que se malinterprete, porque el conocimiento que tienen actualmente las culturas y las personas que vienen de una tradición indígena, pues claro que actualmente la podemos ver muy fuerte, muy consolidada, sólida, etc. Pero si hacemos la revisión histórica, pues vemos que está muy cabrón, o sea, que la conquista realmente fue una cosa que les dio en la madre, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, eso como para empezar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi formación como científico ambiental, bueno, la etnoecología yo la veo como un enfoque, una disciplina que tiene que ser propositiva, ¿no? Que no puede quedarse en terminar un estudio y punto, ¿no? El mismo estudio tiene que llevar en sí una propuesta y un fin último. Ese fin último tiene que ser concebido desde la base, o sea, desde la gente, y uno como externo, como investigador de un ámbito ajeno a la cultura con la cual se está trabajando, pues tiene que llegar con mucha humildad y más bien con otra perspectiva, ¿no? De aprender, no de estudiar. El cambiar al indígena y al campesino de un objeto de estudio, ¿no? De un sujeto de estudio, a más bien a alguien con el cual se colabora y con el cual se quiere llegar a proponer nuevas cosas, ¿no? También dentro de este contexto de las ciencias ambientales y de la etnoecología, y de que
la etnoecología se ve bajo un marco de lo que le llaman ciencia postnormal. Es necesario, digamos, llevar a todos los, ¿cómo decirlo? O sea, el trabajo en campo, que debe ser primordial, la introducción del investigador en el campo, en el medio cultural con el cual se está trabajando, debe ser no enfocado principalmente para el estudio de esta cultura, sino dentro, o sea, por lo menos para mí, lo interesante de todo esto es que los saberes locales, la memoria biocultural que tienen estos pueblos, tiene, digamos, tiene una importancia tan grande en el sentido de que ante la crisis global, ante la crisis planetaria, ante la crisis de la sociedad moderna, pues es necesario replantear la sociedad, replantear lo que está pasando con nuestras ciudades, con nuestras comunidades, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista, creo que la solución, o por lo menos algunas propuestas de solución, van a venir desde los pueblos indígenas, ¿no? De esas formas distintas de relacionarse con los recursos naturales, ¿no? De una forma un poco más equitativa, ¿no? Con cuestiones un poco diferentes, ¿no? O sea, el ver a la roca como un ente que está en el mismo plan del universo, el ver a la planta, el ver al suelo, el ver a los animales, el ver a la naturaleza, pero ya en un plan equitativo, ¿no? No decir igual, sino buscar una forma más equilibrada, ¿no? Y bueno, también esto está sujeto también a malinterpretaciones, ¿no? Hay mucho romanticismo en todo el discurso de lo indígena, de los conocimientos tradicionales, ¿no? Más que nada porque pues, ante esta situación de una conquista que se viene dando y que ahorita yo creo está en su fase más fuerte, aunque tal vez muchos no lo vean así, pues es importante más bien el diálogo, la colaboración, digamos nos necesitamos todos, ¿no? Nos necesitamos todos los habitantes de este planeta y trabajar juntos para ello, ¿no? También para terminar, bueno, creo que el trabajo del etnoecólogo, tal vez desde las ciencias ambientales, ese fin último tiene que ser visto tal vez a forma de políticas públicas. O sea, tiene que llevar a algo, a una propuesta de cambio, a una propuesta de un nuevo modelo, ¿no? Yo creo que esa es la tirada, no ver ya no ver a las sociedades indígenas y campesinas como un objeto de estudio del cual hay mucha información, ¿no? que tenemos que recopilar y que está en peligro, y etcétera, ¿no? Sino ya más bien cambiar un poco de actitud, ¿no? Cambiar sí, o sea, ya no podemos seguir viendo pues, tan románticamente a los pueblos, sino ya en una onda también un poco más como de urgencia, ¿no? O sea, realmente la crisis está muy cabrona y las culturas indígenas están siendo
pues, atacadas por un montón de frentes, ¿no? Entonces se necesita, yo creo, pues, trabajar en ello, ¿no? Y creo que, creo que la única forma de trabajar sobre esto es irse a campo bastante tiempo. Algo que ya en general en las universidades pues ya no se promueve, ¿no? O si acaso en alguna o en otra, pero ya en general ya lo vemos pues porque ya es parte de una crisis económica que nos afecta a los universitarios, etcétera, pero creo que no se puede permitir que ya no haya trabajo de campo de una forma un poco más comprometida, ¿no? O sea, tiene que haber realmente un compromiso y tiene que venir con una propuesta y bueno, eso también está sujeto a muchas cuestiones, ¿no? Está el caso de Margaret, no me acuerdo, Margaret, una antropóloga que fue a una isla en el Pacífico Sur y trabajó mucho tiempo y hasta escribió un libro sobre el sexo y la sexualidad dentro de un pueblo. Entonces lo publica, se va de esta comunidad y después una mujer originaria de esta isla se vuelve antropóloga y cuando llega a leer la bibliografía que había sobre su pueblo, pues descubre que todo eran puras mentiras, ¿no? Que pues lo que había escrito esta persona pues no tenía muchas bases, ¿no? Entonces pues todo estaba pues, sujeto a malinterpretarse, o sea, está muy difícil, ¿no? Es muy complejo el trabajo en este sentido y por lo mismo creo que la única forma es involucrarse de una forma un poco más allá de lo académico, ¿no? Y llevar esto a la política. Eso sería con esto termino. Gracias. Yo le doy la palabra a Genaro. Pues buenos días o buenas tardes, no sé, creo que ya estamos mediodía y bueno, en realidad yo no vengo a responder muchas preguntas, sino más bien también a seguir generando algunas y para mí también es una gran oportunidad. Creo que aquí hay gente que maneja muy bien el tema de la biología, de la antropología y desde mi posición, pues además de que realmente creo que es una disciplina joven, yo también me considero muy joven en este trabajo, sin embargo me ha permitido encontrar pues muchos caminos y en esos caminos me he encontrado con mucha gente, ¿no? Que lleva años trabajando. Creo que es importante mencionar que en realidad tanto pertenezco a la comunidad Ayú, pero también estoy embarrado de muchas cuestiones académicas, ¿no? Y eso justamente me ha enriquecido y me ha podido pues ayudar, ¿no? A ver que hay gente trabajando en estos espacios y que no somos los únicos sabedores o conocedores de la comunidad, sino que hay mucha gente, ¿no? Y que es ahí donde realmente pues se vuelve rica esta labor. Cuando yo me integré a la Universidad Autónoma de Chapingo hace tiempo, pues ahí me encontré con muchos paisas, ¿no? Más o menos como aquí. Y bueno, nos decían que éramos los prófugos del arado y las prófugas del metate, ¿no? Porque éramos una gente impresionante que veníamos del campo, ¿no? Pero indudablemente ahí en ese espacio, pues se cocía el tamal, se cocía de otra forma, el arado se construía de otra manera. Entonces, realmente, cuando uno se mete en ese sector, pues trata como de encarrilarse, ¿no? Entonces ya a la hora en que uno define su profesión, pues hay de dos sopas: o te regresas a tu tierra o te metes en algo más acá, dirían los profesores, ¿no? Entonces yo estoy en esa situación. Lógico que pues ante
este cuestionamiento de si la agroecología es una alternativa y el MAS es desde la ciencia campesina, así se llamaba en ese entonces, ¿no? Creo que ahora hay una lucha entre ciencia y sabiduría, pero digamos a eso me tuve que enfrentar. No me costó mucho trabajo, sin embargo me fui metiendo un poco más, conocí gente muy experta en maíces que ya conocía mi pueblo, ¿no? Que incluso ya tenía muy buena documentación. Entonces ese fue mi primer servicio social, Maíces Criollos, ¿no? Yo dije, a ver, ¿qué encuentro por aquí de raro? También, ya como la postura de investigador, ¿no? Según. Y luego pasa el tiempo, viene la tesis, me enfoqué con agaves, ¿no? Maguey, y que nada que ver, ¿verdad? Con el mije, es diferente, es South, ni sé por qué, lo he buscado y no encontré, ¿verdad? La traducción literal, pero me encontré muchas cosas interesantes, sobre todo cuando me di cuenta que había un grupo de investigadores enfocado tanto en Chapingo y en la UNAM, trabajando con magueyes, ¿no? A nivel nacional. Entonces dije, pues este tema no está tan descarrilado, ¿no? Está en lo que debe de estar, ¿no? Y conocí a mucha gente, por ejemplo el doctor Abisaí García del Jardín Botánico de la UNAM, y me dijo, no, fíjate que ya tenemos algo de trabajo en tu comunidad. Fuimos a colectar magueyes, lo estamos investigando, pero falta algo, decía. Falta saber realmente por qué existe el maguey.